El secreto de los montes Bucegi. Corta introducción a los acontecimientos de 2003. En el verano de 2003, en un área inexplorada de los montes Bucegi, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumanía, SRI, el llamado Departamento Equipo Cero, hizo un descubrimiento muy significativo, que podía cambiar completamente el destino de la humanidad. Las monumentales presiones que los Estados Unidos ejercieron sobre el gobierno de Rumanía para que este descubrimiento no se diera a conocer al mundo, llevó a un acuerdo temporal entre ambos países y a una inusual colaboración científica y militar. La situación se complicó más a raíz de la interferencia brutal del orden de los Illuminati, quienes intentaron tomar el control tanto del lugar del descubrimiento como de la expedición rumana-americana. Kaysar Brad, el experto que dedicó años de investigación a los fenómenos extraños, director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano, es el héroe de los increíbles acontecimientos que ocurrieron en los montes Bucegi y también de dos memorables encuentros con un alto representante de los Illuminati y miembro del grupo Bilderberg. La montaña Bucegi. Un miembro del grupo Bilderberg en Rumanía. En mayo de 2003, un importante personaje visitó a Kaysar para un asunto muy especial. La petición del encuentro vino a través del SRI, el Servicio de Inteligencia de Rumanía, como resultado de la intervención del gobierno rumano. El personaje era extranjero, pero hablaba muy bien el rumano y conocía muy bien Rumanía. El SRI solo sabía que era miembro de una logia masónica muy importante de Italia, que cuenta con nobleza de alto rango y una fuerte influencia financiera en Rumanía. Su influencia política también era muy elevada, puesto que consiguió penetrar el muro protector de los agentes del SRI y llegar al Departamento Cero. Kaysar notó una fuerte presión y pesadez alrededor de esa persona. Estaba rodeada de una nube de radiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones. Para este encuentro, Kaysar se preparó cuidadosamente, se aisló en una habitación y se dejó caer en un estado de profunda meditación, que le permitiría conocer más sobre esa persona. Un helicóptero trajo este hombre alto y arrogante, enfundado en un traje negro. Llevaba un bastón con el mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño. Se presentó como el señor Massini. Se mostraba muy seguro de sí mismo, y daba la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. Dirigió una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas más influyentes del mundo, el grupo Bilderberg. Massini entró directamente en materia, diciendo que la gente era de dos tipos, los que pueden ser manipulados y dirigidos, la mayoría, y los otros, que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas, y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. Kaysar le contestó que conocía algunos aspectos de la francmasonería. El señor Massini continuó diciendo que el grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino mucho más. Dijo que las logias eran simples fachadas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Massini invitó a Kaysar a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Massini manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para su edad. Desgraciadamente para él, su poder se centraba en una gran arrogancia, un enorme ego, y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Massini dijo que había solicitado el encuentro, debido al poder y las relaciones de Kaysar, que el grupo apreciaba sus poderes. El Pentágono utiliza satélites para espiar. Un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Bucegi. Este espacio vacío del interior de la montaña, no se podía identificar a partir del exterior, empezaba directamente dentro de la montaña, a una cierta distancia de la ladera, y tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. El escaneado que el satélite hizo de la montaña mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación, formadas de energía artificial. La primera era como una pared que bloqueaba el acceso al túnel, la segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. Massini se dio cuenta de que allí había algo de extrema importancia, y que estaba muy bien protegido.
Todo el túnel y la bóveda estaban situados en un mismo plano, paralelo al suelo, y la estructura de separación era vertical y semiesférica, siguiendo la forma de la roca de la cima de los montes, llamada Babele. De hecho, la inclinación de la estructura vertical acababa a unos 40 metros entre la roca Babele y la roca esfinge de los montes Bukhaji, Esfinsuldin Buceji. Una estructura similar en Irak. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea muy secreta que había descubierto anteriormente cerca de Bagdad, en Irak. Poco después de este descubrimiento, estalló la guerra de Irak y unos meses más tarde los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona, sobre el que los iraquíes no sabían nada. Massimi dijo que lo que se encontraba allí tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que él pertenecía. Cuando la investigación del Pentágono advirtió la similitud de la estructura subterránea cerca de Bagdad y la de Buceji, Massini, y la logia masónica a la que pertenecía, de pronto se llenaron de ansiedad. Estuvieron a punto de coger un ataque de nervios, al saber que esta estructura, mucho más grande y compleja que la de Irak, estaba en territorio rumano. Alexander David. Parece que Rumanía tiene una importante misión que cumplir en los próximos años, y los reptilianos también tienen esta información. Encima de los montes Buceji también se encuentra una pirámide energética, su sombra se puede ver 2 veces al año, que tiene una función protectora y mantiene a salvo el conocimiento de la verdad. Será pronto revelada a todo el mundo cuando llegue el momento. Massimi aportó el plan adecuado para llegar al túnel, tal como habían calculado los expertos del Pentágono. La entrada era posible cerca de 60 o 70 metros de distancia de la primera barrera energética en el lado de la montaña. Massini prometió tecnología militar americana, ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una máquina muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Massimi exigió absoluta discreción sobre el tema. Los descubrimientos de 2003 en los montes Buceji. Al principio, la máquina que hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde corrigió su trayectoria. La entrada parecía una estación de metro, con las paredes pulidas, y llevaba al enigmático túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel había una enorme puerta de piedra que se movería deslizándose hacia la izquierda. Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una gran barrera energética. 3 personas del primer equipo especial de intervención estuvieron muy cerca de la barrera invisible, la tocaron por imprudencia, y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto, piedra, plástico, metal o madera, que la tocara, se convertía inmediatamente en fino polvo. Se presentaron también al lugar 2 generales del Pentágono y el consejero de la Presidencia de Estados Unidos. Dando golpes al triángulo, desde el centro de la roca cuadrada y pulida, Caesar puso en marcha la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Este único gesto desconectó la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, la gran galería estaba iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara, de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared dentro de la gran galería, se veía que, aunque parecía sintética, algo orgánico, formaba parte también de ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto, y no se podía rascar ni doblar, resistía a cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no prendía en este material. Los americanos reconocieron que el material era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros, la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo protector de energía. En el subterráneo iraquí, al asesor en seguridad nacional de Estados Unidos le llegó la notificación de que el escudo energético de Irak, Bagdad, se había activado de golpe, y vibraba a una alta frecuencia. Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra, que dibujaba progresivamente el continente europeo, luego se dirigía al sudeste, a los montes Buceji de Rumanía y finalmente mostraba la localización de la galería. Era obvio
que los dos escudos semiesféricos de energía estaban directamente conectados. Desgraciadamente la presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría, y se puso en contacto con la diplomacia de Rumanía a través del servicio de inteligencia. En solo 20 minutos, toda la operación quedó al descubierto. El plan del señor Massini se había ido al agua. En un principio, ellos querían tener el control de la operación, pero los políticos rumanos que tenían derecho a estar al corriente del asunto, se asustaron y no supieron hacer frente a los acontecimientos. La tensión diplomática fue ascendiendo, y más todavía, cuando Washington exigió comunicarse urgentemente con los generales del Pentágono que estaban en el escenario de la operación. Reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa, CSAT. La reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa, CSAT, generó una oleada de apoyo hacia el Departamento Cero. La mayoría de los presentes a la reunión estaban conmocionados por la noticia que acababan de recibir. El CSAT decidió continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo encontrado en la Gran Galería, pero bajo la supervisión del Departamento Cero. Desde Bucarest, llegaron un montón de órdenes que se contradecían, algunas muy contundentes, otras más escurridizas, pero todas delatando la gran tensión de fondo. Los miembros del CSAT estaban reunidos permanentemente, en contacto con los que estaban en los montes Bucegi. Después de discutir el tema desde todos los ángulos posibles, decidieron hacer público el descubrimiento. El Estado de Rumanía iba a hacer una declaración formal al mundo entero, pero algunos miembros del CSAT se opusieron rotundamente a ello. La declaración oficial de Rumanía. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumanía iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación, se hizo el caos. La Casa Blanca se puso en contacto telefónico con el presidente, y en pocas horas, los Estados Unidos bloquearon todas las transacciones financieras con Rumanía y el acceso a todas las instituciones financieras. Rumanía estuvo a punto de declarar el estado de emergencia en los montes Bucegi y la capital. Las reuniones entre los representantes de Estados Unidos que llegaron a Bucarest y el Departamento de Emergencia de Rumanía se desarrollaron sin la presencia de un intérprete. Las conversaciones fueron muy violentas, todo el mundo chillaba, y los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumanía. El resto de países del mundo no sabían nada de lo que estaba ocurriendo, y los americanos sabían muy bien que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumanía y apoyar la inmediata publicación de los descubrimientos. Alexander no creo que fuera realmente así, pero los Estados Unidos sabían que Rumanía era un país pequeño y pobre, que se iba a dejar intimidar fácilmente por el poder de América. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los montes Bucegi, con fotos y toda la información necesaria. Se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores. Lo más importante de todo es que se habría revelado el verdadero origen de la humanidad y la verdad sobre la historia, casi absolutamente falsa. Los americanos reaccionaron muy mal, porque esta declaración en pocos segundos habría acabado con la influencia y poder internacional que ejercían, y habría sumido a la población norteamericana en el caos. Esta fue la razón más importante que arguyeron, la de no sembrar el pánico. Se olvidaron no obstante, de ver que ese estado de angustia y posible desorden social no era más que el resultado automático de cientos de años de engaño y manipulación deliberados por parte de la masonería. También intervino el Papa, llamando a la moderación antes de que la humanidad diera este gran paso fundamental. El Papa prometió ofrecer ciertos documentos de gran importancia al Estado de Rumanía, procedentes del antiguo archivo papal, que demostraban la importancia del descubrimiento de los montes Bucegi. Después de 24 horas de conversaciones, Rumanía y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y decidieron cooperar bajo condiciones precisas. Rumanía tenía que aplazar la declaración e ir presentando los hechos paulatinamente al mundo. La sala de proyecciones. La Gran Galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la de entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa. Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la parte de atrás, el escudo no llegaba al suelo, como en la parte de delante, porque había una pared de piedra.
La pared tenía entre 10 y 12 metros de altura, y de ahí salían 3 enormes túneles, uno frontal, y los otros de manera simétrica a ambos lados, iluminados por una luz difusa de tono verdoso. El acceso a estos túneles estaba terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumanía y Estados Unidos. Mesas para gigantes. En la sala de entrada, había situadas, a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra. Ninguna de las mesas tenía una altura de menos de 2 metros. Encima de ellas se encontraban tallados en relieve, con precisión, diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. La escritura incorporaba símbolos más generales, como triángulos y círculos, y aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente con una radiación fluorescente de colores, que era diferente en cada mesa. Había 5 mesas a cada lado de la sala. Encima de algunas de ellas había objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido, que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros, y se veían unas luces pulsando que circulaban a lo largo de ellos. Cuando uno se aproximaba a alguna de las mesas, se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. Las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependían de quién interactuaba con las mesas, tocando su superficie. El descubrimiento de los montes Vucegi, combinaciones genéticas. Desde encima de una tarima, traída especialmente, se podía ver la superficie de las mesas. Estaban cubiertas por una película de un material vidrioso que se dividía en una serie de grandes cuadrados, unidos por líneas rectas, formando una especie de rejilla. En una mesa, aparecía como tema la biología, y la imagen proyectada era de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos. Dando un golpecito en uno de los cuadrados, el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano, con imágenes holográficas de varias áreas del cuerpo, en rotación. Otros cuadrados mostraban proyecciones de otro tipo de seres, en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a 2 cuadrados diferentes, aparecía un análisis científico del DNA de los 2 seres, y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones, en la misma extraña escritura, y al final, aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los 2 códigos genéticos, más probable. Los gigantes. Los seres que construyeron todo ese edificio tenían que ser muy altos, si no, no se explicaba el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyección. Una confirmación de la existencia de gigantes en Rumanía se puede encontrar en un periódico llamado El Periódico. El equipo del periódico estaba acompañado por el investigador Vasile Rudan, según el cual, las historias de la gente del pueblo de Vocieru sobre los gigantes que vivieron en esas tierras, cuentan con pruebas auténticas, un cementerio con esqueletos de gigantes. Se descubrió por casualidad hace 20 años, cuando en un pueblo llamado Skayeni, plantaron manzanos. Al cavar en una colina, los habitantes del lugar descubrieron enormes esqueletos que medían unos 2,40 metros y más. Dragoili, una de las personas que trabajó en el manzanar, nos llevó al lugar. La inclinada ladera donde estaban plantados los árboles estaba inundada de barro. Al llegar, el señor Ilie les mostró el huerto. Todo está lleno de tumbas de gigantes, dijo. Estábamos cavando agujeros para los plantones, cuando nos encontramos con una cabeza humana del tamaño de una calabaza. Ninguno de nosotros había visto nunca nada así. Estábamos asombrados. Seguimos cavando, y encontramos los huesos de unos pies, grandes como el tronco de los viñedos. El muerto tenía que ser muy grande. La biblioteca del universo. A cada lado de la sala se hallaban 5 mesas enormes, y en cada una de ellas había pantallas sobre diferentes temas, de física, cosmología, astronomía, arquitectura, tecnología, las diferentes razas de seres inteligentes, que según parece no eran todos humanos, y la religión. Daba la impresión de estar la enorme biblioteca del universo. En medio de la sala, había un podium instalado en un aparato, que podía ser un amplificador de energía del pensamiento.
el panel de control de Rumanía. A continuación había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía dos palancas que podían activarse para dar un orden. En su centro había un botón rojo que destaca por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos. Grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras, hasta que quedaba todo completamente inundado. Entonces, desde el territorio de la actual Rumanía y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí, la imagen se centraba todavía más en Rumanía, prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas, como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo el territorio, y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo Retezat-Goleanu. Estábamos ante un verdadero manual. Una ánfora misteriosa. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3, en el que se hallaba colocada una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Eso era lo que Mazzini quería para sí mismo, y para la élite masónica. La ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza. Mazzini tuvo conocimiento de la existencia de la ánfora, incluso antes de penetrar en la habitación. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años, siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. La verdadera historia del planeta. En medio del cuadrado había una gran bóveda que proyecta un holograma, con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad, desde el origen. Por ello, la teoría de la evolución de Darwin es completamente falsa. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. Después de estas lecciones sobre la verdad, podemos decir que el 90% de la historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Aunque parezca increíble, los sucesos históricos que consideramos reales son en su mayoría mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan mucho más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías, de los académicos, como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedan anuladas ante la proyección holográfica, que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo, se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que se estaban mostrando. Aunque el periodo de tiempo cubierto por las proyecciones era muy largo, de cientos de miles de años, y el ciclo anterior de la Tierra es de 25.920 años, observando el número de los años platónicos, los ciclos de 25.920 años, se podía calcular la fecha exacta de los acontecimientos. Revelaciones increíbles. El autor afirma que vio todo lo que ocurrió realmente durante el diluvio y donde se inició la civilización humana, pero no tiene permiso para revelar la verdad, porque esta es demasiado impactante para la mentalidad, las ideas y el conocimiento del hombre contemporáneo. A través de una sucesión de inquietantes imágenes, también se explica la vida de Jesús y cómo lo crucificaron en la cruz. Las proyecciones muestran a todos aquellos que fueron testigos de la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota, pero que se habían transportado de otros periodos históricos para presenciarla. Esos seres humanos no se diferenciaban en su aspecto externo de los judíos de la época, iban vestidos de la misma manera, pero sus rasgos faciales eran distintos y por ello escondían sus caras con las ropas que llevaban tan bien como podían.
El holograma también muestra secuencias de la vida espiritual y las misiones de personajes excepcionales del pasado lejano de la humanidad, del cual no conocemos nada actualmente. En esa época la distribución social y de la población era completamente diferente de la actual, lo que obliga a arqueólogos y antropólogos a revisar sus teorías desde el principio. Los tres túneles misteriosos. Los túneles recorren miles de kilómetros en tres áreas diferentes del planeta. El túnel de la izquierda lleva a Egipto, a un conjunto de edificaciones secretas no descubiertas todavía, enterradas bajo la arena del desierto. El túnel derecho va a parar a una estructura similar, pero más pequeña en la meseta del Tíbet. Este túnel tiene tres ramificaciones secundarias, una que lleva a un área de Buzău, ciudad romana, cerca de los montes Cárpatos, otra lleva a la estructura subterránea de Irak, cerca de Bagdad, que hemos mencionado anteriormente, y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi, en Mongolia. Un mundo secreto. El tercer túnel, situado en el centro de los otros dos, contiene un mundo secreto sobre el que los Estados Unidos querían total garantía. Teniendo en cuenta la enorme influencia política y de relaciones del venerable Mazzini y los masones en la estructura política de Rumanía y Estados Unidos, sospechamos que estos intentan gradualmente tomar el control, mediante factores externos relacionados con nuestros intereses a nivel de Estado. No obstante, hay personas muy importantes en el ámbito político y administrativo que tienen conocimiento de los planes diabólicos de los masones y se oponen con vehemencia a ellos, especialmente en el caso del descubrimiento de los montes Bucegi. El túnel central, que se dirige hacia el centro del planeta, puede que proporcione información sobre el origen de la estructura interior de la montaña y quienes la construyeron. Se pusieron en marcha los intensos preparativos para las expediciones que iban a explorar los tres túneles de la manera siguiente. La primera expedición se dirigiría a Egipto, la segunda al Tíbet y la tercera al centro de la Tierra. Resumen del libro Future with Skull and Bones, de Radu Cinamar. Nu mai vorbiți despre buceci. Cine sunteți? Sunt informații care trebuie să rămână la nivelul unor structuri și nu trebuie făcute publice. Ați intrat într-un joc periculos, sunteți tineri, aveți familii, sunt suficiente subiecte în țara asta pe care să le dezbateți. Domnule, cine sunteți? Să nu vă doriți să ne cunoașteți, să dați interviuri la noi. Atât am avut de spus. En 2009 la televisión local Antena 1 presentó brevemente los sucesos anteriores. Después de la emisión del programa, la televisión recibió una llamada telefónica anónima amenazándoles. Esta es la traducción de la llamada. El periodista de Antena 1 contesta el teléfono. Periodista: hola, buenos días. Llamada anónima: está usted avisado, vaya con cuidado. Deje de hablar sobre Bucegi. Presentador: ¿quién es usted? Anónimo: esta información no debe salir de ciertos círculos. No se puede hacer pública. Han entrado en un juego peligroso. Ustedes son jóvenes y tienen familia. Hay suficientes temas en este país de los que hablar. Presentador: ¿quién es usted? Anónimo: es mejor que no lo sepa. Espero que no tenga que vérselas con nosotros. No tengo nada más que decir. Fiți foarte atenți. Nu mai vorbiți despre buceci. Cine sunteți? Sunt informații care trebuie să rămână la nivelul unor structuri și nu trebuie făcute publice. Ați intrat într-un joc periculos, sunteți tineri, aveți familii, sunt suficiente subiecte în țara asta pe care să le dezbateți. Domnule, cine sunteți? Să nu vă doriți să ne cunoașteți, să dați interviuri la noi. Atât am avut de spus.